Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo programa Alerta de Centro. Mi nombre es Miguel Mendoza y también quiero hacer un llamamiento a toda la gente de este canal para que suscriba, para poder así aumentar la visualización y también las personas que quieran estar en este programa. Pero tengo, aparte, un buen invitado que es don René Cortázar. También quiero presentar a uno de los panelistas, que es el señor Alex Becerra, presidente de Amarillos por Chile de la región de O'Higgins. ¿Cómo está, Alex? Hola, ¿cómo está, Miguel? Gusto saludarte. Perfecto. Cuéntanos más o menos cómo surgió este programa antes de dar el pase a don René Cortázar. Mira, Miguel, hace tiempo que veníamos conversando lo necesario que era que la voz del centro se comenzara a expresar. Y ahí comenzamos a conversar con distintos presidentes y con la presidenta de Valparaíso, Alexa, y con el presidente de la Metropolitana, Jaime Vicencio. Conversamos de por qué no hacíamos un programa que llegara a todos los simpatizantes del centro político y comenzar a conversarle con un diálogo distinto. Ya hemos visto mucha pelea en los programas habituales y queremos hablar de política, queremos hablar de país, queremos hablar de futuro de una perspectiva más dialogante, más acuerdista, y queremos esperanza nuevamente a la gente que pueda haber algo mejor. Y para eso necesitamos una pantalla. Y ahí nació este programa, que esperamos que lo siga mucha gente. Iniciar un programa en este momento es difícil, porque tú has visto que hay millones de programas y a veces a la gente le gustan más los programas polémicos. Este no va a ser un programa muy polémico, va a ser un programa que llame a dialogar, a acordar y a presentar una visión de futuro al país. Entonces ahí nació esta idea, que esperamos que el día de mañana se unan más regiones, pero que en estas 3 regiones queremos ya instalarlo como una plataforma para que la gente de centro tenga una posibilidad de escuchar, pero también escucharse. Perfecto. Y primero agradecer a don René Cortázar, ex ministro del presidente Lagos y también del presidente Elwin. Ha estado en varios, economista también, y además ha estado en varias empresas también del Estado y también de privadas, pero tiene una mirada también política y económica. ¿Cómo está, René? Un gusto. Un gusto, Miguel. Hola, Alex. Un gusto estar aquí y poder participar en este programa. Creo que es una gran iniciativa la que ustedes tienen de poder crear un espacio de conversación, un espacio de reflexión en un momento tan especial del país, en un momento tan crucial. Tenemos un momento decisivo en Chile y por lo tanto todo lo que sea conversar, reflexionar, intercambiar visiones, bienvenido en este momento. Muchas gracias, René. Mira, te queremos llevar a lo que es el ámbito económico. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos para tener estos desafíos? Porque tenemos el problema económico importante arrastrado de varios años, pero también hay cambios que ya va a terminar en unos próximos meses, ya casi menos de un año, el gobierno del presidente Boric, y va a haber la nueva persona que va a asumir ahora, puede ser de derecha o izquierda, centro, etcétera, va a tener difícil. ¿Cómo piensa usted eso, don René? Bueno, yo creo que la verdad es que efectivamente en pocos meses más va a haber un cambio de gobierno y yo creo que el gobierno que termina va a entregar un legado que no es muy positivo en términos de la delincuencia, de la inseguridad de las personas, del temor de las personas a la delincuencia, en términos del crimen organizado, en términos de las migraciones ilegales, en términos del progreso de Chile, en empleo, salario, las listas de espera en la salud, el déficit de vivienda, los problemas en educación. Si uno va recorriendo lo que es Chile hoy día, vemos que es un legado que no ha sido positivo para Chile. Y por lo tanto, creo que lo más natural es que las personas vamos a buscar un cambio de la situación actual, un cambio de la realidad actual, para tener una esperanza. Sin embargo, si somos honestos, no podemos solo concentrarnos en los últimos 4 años, porque la verdad es que llevamos una década completa
con un país que ha estado desarrollándose muy lentamente y que ha estado creando muchas frustraciones. Nosotros veníamos de un periodo de crecimiento acelerado, esa es la verdad. En la década de los 90, hecha la transición, crecimos a más del doble que el resto del mundo. En los 15 años siguientes crecimos más de 70% más que el resto del mundo. Y en la última década hemos crecido por debajo del resto del mundo. Y esto es muy grave, porque el 80% de la creación de empleo, el 80% o más de los aumentos salariales, el 80% o más de los recursos para salud, para educación, para vivienda, vienen del crecimiento económico. Y por eso cuando un país deja de crecer, como nos ha ocurrido en la última década, y también en estos últimos 4 años, por cierto, cuando un país deja de crecer, se desploma el empleo, se desploma el crecimiento de los salarios y se desploman los recursos para las políticas sociales que necesitamos los chilenos. Y por eso lo que tenemos en este momento es un punto de cambio, no solo respecto del último gobierno, sino que es un punto donde tenemos que mirar con honestidad lo que nos ocurrió en la última década y decir, necesitamos un cambio de lo que hemos hecho durante los últimos 10 años. Necesitamos tomar un camino diferente. Y eso es lo que tenemos por delante. El Banco Central, fíjate, Miguel, te doy un dato nomás. Dijo, si los chilenos seguimos en el camino que hemos tenido la última década, durante los próximos 10 años vamos a crecer solo el 1,8%, no más. Lo mismo que crecimos la década pasada. En la próxima década, un 1,8%, no más. Y eso significa, seamos honestos con las personas, significa que el problema del empleo va a subsistir, significaría que las filas y las listas de espera en salud van a permanecer, significaría que el déficit habitacional no se va a poder resolver y por lo tanto ese no puede ser el camino. Y tenemos que seguir en la otra alternativa. Y la otra alternativa es muy clara, es volver a crecer, es volver a desarrollarnos, es volver a ser un país que es capaz de progresar. Ese es el desafío que tenemos por delante. Y yo estoy convencido de que tenemos la oportunidad de escoger ese segundo camino. Chile hoy día, por una serie de razones de las que podríamos hablar, tiene la oportunidad. Una oportunidad que no ha tenido en 10 años. Hoy la tenemos y no la podemos desaprovechar. Perfecto. Alex. Llevamos 10 años de estancamiento. Pero alguien tiene que pagar esta factura o alguien tiene que decir, ¿sabe que me equivoqué? Porque uno para avanzar tiene que reconocer el error primero. Y después que como país reconocemos los errores, podemos proponer una nueva alternativa de futuro. ¿Dónde tú crees que estuvieron los principales errores para buscar la oportunidad de mejora para que el país vuelva a tomar un camino como lo veníamos trayendo antes? Bueno, yo creo que, Alex, yo estoy más positivo en el sentido que creo de que especialmente a nivel de las personas, de la ciudadanía, hay una conciencia que se ha creado de que lo que hicimos durante la última década no estuvo bien hecho y que hay que seguir un camino alternativo. Esa conciencia se empezó a fortalecer a partir del 4 de septiembre del 2022, cuando el 62% de los chilenos dijimos no a una propuesta que hacía culminar esta situación del país de deterioro con lo que era la propuesta de la Convención Constituyente. A partir de esa fecha empezó a cambiar el pensamiento de buena parte de nosotros y la mayor parte de los chilenos hoy día yo creo que coincidimos en que necesitamos un camino diferente. ¿Qué fue lo que ocurrió durante la década? Lo que ocurrió durante la década fueron 2 cosas principalmente. La primera, dejamos de crear las condiciones para que el país pudiera crecer, desarrollarse, dar empleo, generar recursos. ¿Cómo lo hicimos? De varias maneras. Por ejemplo, tomamos el impuesto a las inversiones y lo subimos a un nivel mucho más alto que el del mundo desarrollado. ¿Qué ocurrió con esos inversionistas? Se fueron a otros países. Durante ese mismo periodo, descuidamos lo que era la protección de la seguridad de los chilenos.
¿Qué pasó con el temor a la delincuencia? Se disparó, creando inseguridad en la familia. Durante ese mismo periodo no tomamos las medidas que había que tomar para asegurar que las migraciones, que son bienvenidas en Chile, nosotros somos un país abierto a las migraciones, pero abierto a las migraciones legales, no a las ilegales, no a las del crimen organizado, no a las de las personas que no respetan el Estado democrático chileno. Y durante una década completa no se tomaron las medidas. Gobierno tras gobierno se regularizaban a los inmigrantes ilegales. ¿Cuál fue el mensaje que se le dio a la gente? Si usted llega a Chile y entra ilegalmente, no se preocupe. Espere un par de años y viene una regularización. Y todo olvidado. El país se fue deteriorando. Se fue deteriorando. Y yo creo que hoy esa conciencia está. Y hoy tenemos la oportunidad, porque está esa conciencia, de dar un salto adelante. Y además tenemos condiciones de la naturaleza que nos van a ayudar. Hablemos de eso más adelante. Condiciones de la naturaleza que nos van a permitir dar un salto adelante. Perfecto. René, mira, hemos hablado del crecimiento, del estancamiento, de la delincuencia, pero también esto ha sido culpa de los políticos, porque nosotros estamos acá, somos políticos, pero somos nosotros los políticos los que estamos dejando que los extremos se estén aglutinando. Ustedes ven, por ejemplo, en el caso de la extrema derecha, la derecha más dura, de Kaiser, de Kast, y en el caso Frente Amplio y el Partido Comunista, que crecen en la encuesta, mientras que el centro se está achicando. ¿Qué piensas de eso, René? Yo creo que eso es efectivo en las encuestas respecto a los candidatos, pero cuando tú observas lo que está ocurriendo con la opinión pública, o sea, con el ciudadano promedio en Chile está muy consciente, y lo muestran todas las encuestas, que lo hicimos mal durante la última década, que tenemos que volver a un Estado de Derecho donde las leyes se cumplen, que tenemos que volver a un Estado de Derecho donde la democracia aprueba sus reglas del juego y esas reglas valen para todos igual. Hoy día hay una conciencia creciente de que el país tiene que volver a invertir y desarrollarse. Mira un ejemplo. Durante una década nos pusimos a poner impuestos tras impuestos tras impuestos sobre las inversiones como si no fuera a pasar nada. Y pasó lo obvio. El día que pusimos impuestos que estaban muy por sobre los que tenía el mundo desarrollado, esas inversiones optaron por irse a otros países. Pasó lo obvio. Hoy día, desde la izquierda a la derecha, hay una conciencia total de que nosotros tenemos que volver a traer las inversiones en Chile. Y si no, no vamos a tener empleo, no vamos a tener salario y no vamos a tener recursos para los sectores sociales. De esto ni se hablaba hace 4 años atrás, ni se hablaba. Hoy día es sentido común. Perfecto. Entonces, lo que yo digo es que la ciudadanía hoy día está en un cauce compartido. Lo que tenemos que hacer nosotros, y es responsabilidad nuestra como partidos políticos, es darle una voz a esa ciudadanía y atrevernos a decir la verdad de que Chile tiene una oportunidad, de que no estamos condenados a la mediocridad, que ya lo vivimos en el pasado, dimos una sorpresa durante 25 años después de la transición, cuando nadie lo esperaba. Sabemos cómo hacerlo y podemos hacerlo nuevamente. Y además, insisto, hasta que me lo pregunten, tenemos condiciones de la naturaleza que nos van a ayudar a dar el salto adelante. Y eso nos va a abrir una gran oportunidad. No, esa pregunta va a estar seguro porque nos interesa mucho, además viendo tu ganas en ese tema. Pero antes de eso, René, ahora como siguiendo lo que estaba preguntando Miguel, estaba ya recalcando, hubo un momento en Chile que nos pusimos de acuerdo, que el país tuvo una planificación, que la política se puso de acuerdo y hubo una planificación. Cada presidente fue tomando un rol, el presidente Elwin tuvo un rol, el presidente Frey tuvo otro rol, el presidente Lago tuvo otro rol, y hubo un plan país. ¿Perdimos ese plan país? ¿No lo tenemos? ¿Lo olvidamos? ¿Cómo lo retomamos? ¿Qué piensas tú?
efectivamente hubo una capacidad de Chile que sorprendió en América Latina y sorprendió en el mundo. Si uno mira las transiciones a la democracia que hubo en el resto de América Latina, salieron en general mal. Argentina, primer gobierno de transición después de la dictadura. Presidente Alfonsín, ni siquiera pudo terminar el mandato. Transiciones en Perú, en Bolivia, en Brasil. La ciudadanía en general disconforme con la transición. Nosotros llegamos los últimos a la cola, porque fuimos el último país que dimos la transición a la democracia. Habíamos visto ya lo que había pasado. Y como país reaccionamos en forma diferente. Tuvimos una capacidad de entender que teníamos por delante la oportunidad de dar un salto adelante. Fíjate que Chile, el 11 de marzo de 1990, cuando empieza la transición a la democracia post-Pinochet, estábamos en el 6º lugar en la tabla de posiciones de América Latina. Si uno mira todos los países de América Latina, Chile estaba en el 6º lugar en la tabla de posiciones. Te agrego una cosa. Llevábamos 40 años en el 6º lugar. Entre el año 1950 y el año 1990, durante todos los gobiernos, de todos los signos políticos, nos mantuvimos en promedio en el 6º lugar. Ibáñez, Alessandri, Frei, Allende, Pinochet, todos los signos políticos, firmes en el 6º lugar. Si nuestra selección de fútbol se mantuviera durante 40 años en el 6º lugar, lo menos que diríamos que era mediocre. Y llegamos al año 90. Y la gente no daba mucho por Chile. Ni afuera, ni adentro. A mí me tocó ser ministro del Trabajo del presidente Elwin el año 90 y recuerdo perfectamente las conversaciones antes del cambio de mando. Había desconfianza. Pero tuvimos la capacidad de entender el momento histórico chileno, todos, gobierno y oposición, y hacer lo que había que hacer. Y Chile, después de 40 años en el 6º lugar, en menos de una década había pasado al primer lugar de América Latina. En menos de una década. Y eso es empleo, esos son salarios, eso es más gasto en salud, esos son más recursos para la educación, para la seguridad de las personas. Supimos hacerlo como nación. Y en la última década vamos de vuelta. Nos confundimos todo. Estamos estancándonos. Hemos crecido menos que el resto del mundo. Problemas de empleo, de salario, de seguridad, de migraciones ilegales. Hay que terminar y dar el giro. Y podemos hacerlo. ¿Y cuál es la receta mágica? Porque obviamente hay una receta mágica, vienen los tiempos que tú dices que viene un tiempo de esa mejoría, pero ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta, René, para llegar a eso? Primero voy a dar el escenario, ese que les ando pidiendo la pregunta desde el inicio. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tener una oportunidad? Y les voy a decir, es una paradoja. Se ha producido en el mundo lo que todos conocemos como el calentamiento global, ¿no es cierto? Temperaturas, cambio el clima, incendio, sube la altura de las aguas, un desastre. Tan negativo como que resulta amenazante para la humanidad. Pero ese calentamiento global produjo unos efectos que a nosotros terminan dándonos una oportunidad. Porque para el calentamiento global se dijo hay que electrificar los automóviles. ¿Qué significa eso? Más cobre. ¿Qué industria va a crecer fuertemente en los próximos 10 o 20 años? El cobre. ¿Dónde está Chile en el cobre? Entre los 3 países más productores, más altos de producción, más competitivos del mundo. Caído del cielo.
Pero también se van a necesitar otras fuentes de energía. Energía solar, energía eólica, hidrógeno verde. Se necesita litio para las baterías. ¿Y cómo está Chile en cada una de estas industrias que son las que se van a expandir más en los próximos 10 o 20 años? En todas ellas, todas, estamos entre los 3 países más competitivos del mundo. Esto nos cayó de la naturaleza, no hemos hecho mérito ninguno, no hay mérito ninguno de parte nuestra. Nos cayó de la naturaleza. Alguien diría nos cayó del cielo. Sí. Bueno, alguien escribió por ahí. Pero eso nos abre una oportunidad única. O sea, nos abre la oportunidad de dar el salto al desarrollo. Yo creo que nosotros tenemos verdaderamente la siguiente disyuntiva. Si hacemos las cosas mal, como dice el Banco Central, crecemos al 1,8% por los próximos 10 años, nos frustramos y frustramos a los chilenos. Si hacemos las cosas bien, antes de 15 años podemos ser como Portugal es hoy día. Un poquito más de 15 años como España hoy día, España tiene un salario mínimo que es el doble que Chile. En vez de 500.000 es 1 millón. Y tiene una tasa de homicidio que es la 4ª parte de la de Chile. En poco más de 15 años, si hacemos las cosas bien. Esa es la oportunidad que tenemos. Y depende, tal como ocurrió con la transición, de lo que hagamos en el mundo de la política. De que seamos capaces de aplicar las políticas que Chile necesita y dar el salto, porque la oportunidad la tenemos. Oye, René, o sea, es gratificante escuchar esas palabras. El problema es que después uno ve la realidad y ve una clase política día a día peleada, conflicto, populista, que a veces nos quita esa esperanza, nos ciega ante la realidad de la naturaleza, como señalas tú. Y ahí, ¿qué rol tienen que tomar otras fuerzas políticas más mesuradas, como Amarillo por Chile, la gente del centro, ante esta realidad, hasta no perder esta oportunidad y no seguir en el tema de la pelea diaria, descalificaciones, el populismo que a veces ha echado a perder mucho la política nacional? Yo creo que tenemos que tomar las banderas de las oportunidades que tiene Chile. Ser de centro no es ser un promedio de lo que dicen los otros. No es como estar a mitad camino. No somos de izquierda ni somos de derecha, sino que estamos como entre medio. No, eso no es de ser de centro. Eso es ser aguado, que no es lo mismo que ser de centro. Ser de centro significa tomar con fuerza y radicalidad las oportunidades que tenemos por delante. Y decir, nosotros queremos recomponer el Estado de Derecho frente a la delincuencia, frente a las migraciones ilegales, frente a la inseguridad de la gente. Nosotros queremos retomar el crecimiento y el desarrollo de Chile. Y vamos a traer las inversiones que Chile necesita en el cobre, en el litio, en el hidrógeno verde, en la energía solar. Y lo vamos a hacer con radicalidad. Ser de centro es jugarse a fondo, no un promedio de cosas. No. Es jugarse a fondo por esta oportunidad. Y yo tengo la esperanza de que vamos a lograrlo, de que se va a lograr construir un acuerdo amplio para hacer estos cambios. Y si lo hacemos, vamos a haber usado esta oportunidad que Chile tiene para realmente responder de verdad a la necesidad y las aspiraciones de las personas. Interesante, René. Como secretario general de Amarillos por Chile, movimiento que fue, y hay que decirlo con todo, yo lo digo también como militante, fue el único movimiento, mientras que la derecha estaba, y la centro derecha específicamente, está en el suelo. Amarillos por Chile fue el que congregó primero con alertas amarillas y después todo lo que pasó con esta, se puede decir, con esta constitución que los iba a llevar al desastre político, institucional y económico. Entonces, ¿qué es lo que falta para que la gente se
empiece nuevamente a aglutinar con amarillos, porque falta el empujón, falta ese empujón importante, porque el centro es necesario, no que estén las peleas chicas de todo, porque el centro es el que congrega a lo que se puede decir la concordancia y lo que es llegar a los acuerdos. Hay que decirlo, y rápidamente, el presidente Patricio Aylwin tuvo que tener una transición a la democracia con Pinochet y tuvo que ceder cosas a Pinochet, pero después empezó a darse y empezó a abrirse ese camino a la prosperidad que tanto Chile necesitó. ¿Qué opinas de eso, René? Yo creo que lo que hicimos en la transición los chilenos, a fines de los 80, principios de los 90, fue más allá que simplemente poner de acuerdo a la gente. Porque a veces uno puede poner de acuerdo a la gente en las políticas equivocadas, que es lo que nos pasó en los últimos 10 años. Había grandes acuerdos para hacer cosas que están mal hechas. Grandes acuerdos para seguir subiendo el costo de las inversiones a pesar que las inversiones ya no venían a Chile. Grandes acuerdos para regularizar toda la inmigración ilegal, a pesar que la inmigración ilegal lo único que iba a hacer era crearle más inseguridad a la gente. Entonces no es solo acuerdos, sino que los buenos acuerdos, con coraje, para hacer la transición que se hizo en Chile, el presidente Aylwin, y me consta, yo fui parte de su gabinete, reafirmó durante los 4 años la autoridad del presidente democrático y le otorgó la función que sí tenía dentro de la Constitución a Pinochet, que era comandante en jefe del ejército, subordinado al poder democrático. Y no hubo ninguna ambigüedad. Había límites que eran claros. Y hubo coraje para poner esos límites. Y había que atreverse. Plantear la transición que le iban a ganar, le íbamos como oposición a ganar un plebiscito a Pinochet, si no había ningún país del mundo donde un dictador llamara plebiscito y lo perdiera. No existía. Cuando en los años 80 nosotros decíamos esta es la transición a la democracia que estamos pensando para Chile, la gente de fuera de Chile nos preguntaba con razón, ¿y usted conoce, perdóneme, algún país del mundo donde hayan hecho esto? Cuénteme, ¿conoce alguno? Y teníamos que decir, agachando un poco la vista, no. Pero hubo decisión y coraje. Esto es muy importante. Ser de centro, insisto, no es algo blando, es algo firme, donde hay ideas, donde hay principios. Y eso es lo que tenemos que reconstituir. Pero primero nos tienen que ver que estamos convencidos. Porque no es imposible tener éxito en esta tarea si no estamos de verdad convencidos. Y si no estamos convencidos, discutamos. Pero tenemos que estar convencidos. Y tenemos que tener el coraje de dar la pelea para que esto resulte. Porque, ¿saben? Va a haber una pelea. Va a haber discusión. Va a haber elecciones. Nos van a criticar. Y tenemos que echarle para adelante. Oye, René, desde antes estaba convencido, pero me convenciste más. Yo creo que mucha gente que va a ver este programa va a entender lo que acabas de decir tú de la firmeza de ser de centro, porque como dices tú, siempre han dicho amarillo, son medios tibios, pero tienes razón, hay que ser fuerte también en defender ciertas ideas con pasión, con ganas, con atrevimiento, no solamente moderar. Eso fue lo que hicieron en el plebiscito, pues, Alex, eso fue lo que hicieron en el plebiscito. Cuando en Chile había un silencio cómplice, los amarillos levantaron el dedito y dijeron, no, eso no está bien. Cuando nadie se atrevía, se dijo no está bien. Y lo que hay que hacer es esto otro. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Oye, René, no, excelente, me interpreta un montón. Acuérdate, sí, que Maduro ganó las elecciones últimas. Pura trampa, pura trampa.
tenemos un sistema electoral que nos garantiza que no hay trampa, así que no hay problema. Oye, René, cuéntanos de amarillo, ¿qué regiones faltan? ¿Qué acciones se están haciendo? Sé que Jaime Vicencio está haciendo un tremendo esfuerzo junto con Patricio Romo en la metropolitana. Cuéntanos en qué estamos. Bueno, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo en varias dimensiones. La primera, a nivel de las propuestas. Estamos trabajando intensamente y en los próximos días vamos a dar a conocer un conjunto de propuestas. ¿Propuestas para qué? Para lo que hemos hablado aquí en esta conversación. Propuestas para que sirvan a Chile para dar el salto que puede dar. Estamos trabajando también, como tú bien señalas, Alex, en la inscripción. Necesitamos inscribir la región metropolitana. Y le adelanto, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Falta trabajo, pero nos va a ir bien. Y vamos a completar así la mayor parte del país. Qué bien, qué bien. Y vamos a preparar una lista parlamentaria que estamos trabajando en las distintas regiones, con las directivas regionales, con los presidentes regionales, con las personas que están en amarillo en las distintas regiones. Y estamos buscando candidatos que crean en esto de lo que estamos hablando aquí, que piensen así, que estén disponibles, que quieran hacerlo. Y así vamos a seguir hasta la elección, tomando las decisiones políticas que haya que tomar en cada instancia. Pero creo que podemos prestar un buen servicio a Chile. Lo hicimos una vez, lo podemos hacer de nuevo. Muy bien. Palabras finales, René. También invitar a todas las personas que quieran ser de amarillo, inscribirse en la página del CERVEL. Mira, yo creo que lo que hemos hablado sobre Chile hacia el futuro depende esencialmente de las distintas políticas y decisiones que se tomen. Y esas políticas y esas decisiones tributarias, educacional, de salud, de migraciones, todos los temas pasan por el sistema político. Es en el sistema político donde se hacen las leyes que hacen que a los países les vaya bien o les vaya mal. Es en el sistema político donde se asignan los recursos para enfrentar la delincuencia o para fracasar en el enfrentamiento a la delincuencia. Es en el sistema político donde se regulan las migraciones ilegales, donde se permite que la educación prospere. Y por lo tanto, si queremos servir a Chile hoy día, necesitamos personas que estén disponibles para actuar en el mundo de la acción política, para crear las condiciones para que Chile dé un salto adelante. Es muy importante lo que hacen las personas en su vida privada, los profesionales, los empresarios, es muy importante. Pero hay un espacio necesario en el mundo de la política, que es para crear las condiciones para que el país dé el salto adelante. Y nosotros lo que queremos es invitar a todos a sumarse a esta tarea. Aquí todos podemos hacer un aporte de verdad en que tener un Chile diferente. ¿A quién de nosotros no nos gustaría poder decir en 15 años más, nosotros participamos en crear las condiciones para que después de 15 años Chile pudiera llegar a ser como Portugal o como España? Y eso que estemos viviendo en ese momento, saber que nosotros ayudamos a sembrarlo. Bueno, este es el momento de la siembra. Este es el momento de la siembra. Y en este momento nos necesitamos todos. Y nosotros podemos hacer un aporte que pasa por la voluntad de las personas de querer ser parte de esta tarea. René, bueno, agradecerte esta conversación, que esperamos que sea la primera de muchas, abusando de que esto está siendo transmitido, pedirte el compromiso de que cuando aparezcan esas propuestas las vengan también a presentar a este programa para que la gente las conozca y las conversemos. Así que invitado las veces que quieras y esperamos contar contigo todas las veces que sea necesario para que el discurso de centro llegue a todos lados. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Miguel. Fue un gusto realmente esta conversación y anima a saber que tenemos pega por delante, pero que vale la pena. Muchas gracias. Que estés bien. Nos vemos. Chao, René. Estamos de vuelta con nuestro programa Alerta al Centro y tenemos otro invitado
un investigador, coordinador del Centro de Estudio Democracia y Progreso. Pero antes le voy a dar el pase a nuestro amigo de la casa, Alex Becerra. Alex. Gracias, Miguel. Oye, que estuvo buena la conversación con René, dejó harto material para analizar, así que qué buen primer invitado que tuvimos, así que creo que estamos comenzando con el pie derecho. Y ahora tenemos otro gran invitado, porque nos va a dar también una visión de lo que está pasando con los gastos municipales. Sabemos que sacó un estudio muy importante, pero que queremos conocer más a su centro de estudio, el equipo con quien trabajan, etcétera. Por lo cual es muy interesante tener a Raúl en este primer capítulo. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, bien, Raúl. Cuéntanos Un gusto. Mi de nombre es Raúl ustedes. Villagra. Nosotros llevamos a cabo un estudio sobre el gasto en personal de los municipios de Chile en el Centro de Estudio Democracia y Progreso. ¿Ya? Yo llevo un tiempo en el Centro de Estudio desde el año pasado y lo que nos motiva, la verdad, es algo bien simple. Tratar de dar evidencia robusta basada en datos, ¿cierto? Porque tenemos una visión del mundo. Nosotros somos gente moderada, que cree en el crecimiento económico, en los valores del humanismo, un gran etcétera, y queremos aportar con un granito de arena, aportando mucho dato. Y la motivación fue principalmente porque siempre se habla, o en ocasiones se habla, sobre cómo estamos gastando los recursos públicos. Entonces, nosotros nos dedicamos a investigar cómo se gasta en términos de personal en los municipios de Chile. En Chile hay 345 municipios, ¿ok? Y Miguel, si es posible, me gustaría hacer una pequeña presentación y ahí ustedes pueden a continuación hacerme preguntas o durante el transcurso de la presentación. ¿Ya? Gracias. El estudio se limitó a estudiar 345 municipios de Chile, ¿ok? Principalmente gasto en personal, ¿ya? ¿Qué nos llamó la atención? Por favor, la siguiente diapo. Acá hay algunos datos a grosso modo, ¿ya? Por ejemplo, durante el 2024, el total gastado fueron 6,69 billones de pesos. O sea, no es menor. Es harta plata, son hartos recursos públicos. ¿Ok? Esto representa aproximadamente el 47% del gasto municipal total. El aumento con respecto al año 2023 fue del aproximadamente 6,72%. ¿Cómo se distribuyó este gasto? Por tipo de contratación. Personal de planta, 3,34 billones, contrata, 1,45, honorarios, 1,3 billones, y otros gastos, 599 mil millones de pesos. Pues bien, ¿qué es lo que a nosotros nos llamó la atención? Antes de seguir, ¿cómo se compone este gasto por servicio municipal? A grosso modo, salud, gestión municipal, educación. Por ejemplo, salud, un 27,05%, gestión municipal, con un 35% aproximadamente, y la diferencia, el 38,02%, es educación. Siguiente diapo, por favor, Miguel. Ya. Y acá la composición del gasto en personal según clasificador presupuestario. ¿Qué significa? Personal de planta, a contrata, por ejemplo, la persona a contrata es que se va renovando año a año. Otras remuneraciones y otros gastos en personal. Siguiente diapo, por favor. Entonces, ¿qué es lo que nos llamó la atención y que podemos avanzar más adelante? Es que dentro de estos otros gastos en personal hay una partida del presupuesto municipal que se llama Programa de Servicios Comunitarios. ¿Ok? La ley 18.883 establece un límite de gasto del 42% de los ingresos propios permanentes del año anterior. O sea, tú puedes gastar hasta un 42% de esa variable. Pero el tema es que esta cuenta no está dentro de ese límite. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, este gasto en programa de servicios comunitarios no se incluye, está excluida. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante que nosotros ahondemos en cómo se está gastando en dicha partida. ¿Ok? Esta primera tabla lo que hace es simplemente ordenar de mayor a menor el gasto en personal total. Por ejemplo, lidera
Santiago, la región metropolitana, con 173.000 millones de pesos. Le sigue Puerto Montt, 131.000 millones de pesos. Talca, Temuco, Los Ángeles, etc. Entonces, disculpen que sea tan majadero, lo que quiero enfatizar es que son cifras significativas y por lo tanto hay que estarlas revisando continuamente. ¿Ya? Siguiente. Siguiente llamo, por favor. Entonces, acá está la cuenta prestaciones de servicio en programas comunitarios. En el 2024 se gastaron 568.000 millones de pesos. Entonces es relevante, ¿se entiende? Es muy importante porque, como les decía, no es parte de este límite, de este 42% que establece la ley, el artículo 2 de la ley 18.883. Tuvo un aumento de 16,26% respecto al 2023, ¿ok? El total de gasto. Representa el 94,8% de los otros gastos en personal que vimos. No está sujeto a un límite legal específico. Y aquí viene el tema. Por ejemplo, hay reportes de Contraloría que incluso se gastó en partida en el pasado en temas artísticos, cosas que no tienen que ver con el objetivo de esta cuenta de gasto. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, a nuestro juicio, acá hay un uso en ocasiones discrecional y yo creo baja fiscalización. Porque lo que yo desconozco es, por ejemplo, con qué periodicidad, la Contraloría General de la República revisa el detalle de estas cuentas. Imagínense ustedes, son 345 municipios. Yo no creo que la Contraloría General de la República revise todos los municipios detalle por detalle todos los años. ¿Correcto? Siguiente lámina, por favor. Entonces, en ese sentido, y quiero hacer acá una especie de declaración de principio. A mí me gusta mucho una frase de un filósofo que se llama Francis Bacon, que la frase era natura vexata, que los datos hablen. Entonces, lo que nosotros no buscamos aquí es acusar a nadie en particular. Lo que queremos es presentar los datos y que la comunidad se informe, que, por ejemplo, no sé, si yo vivo en Maipú, por ejemplo, y sé que esta cuenta, que no está dentro de este límite del 42% establecido en el artículo 2 de la ley que ya antes mencioné, se gastaron, por ejemplo, en 2024, 30.000 millones de pesos. ¿Se fijan? Entonces, y es personal. Y sabemos que los incentivos en política a veces no son los que uno quisiera. ¿Ya? De hecho, una de las tareas que nosotros nos estamos ya autoasignando es revisar ahora en esto, por ejemplo, 10 municipios o 5 municipios, lo que sea, ir revisando detalle por detalle, entrar a las páginas web de los distintos municipios, elevar solicitud a través de transparencia, etc. Entonces, en este sentido, en esta cuenta que a nosotros nos preocupa, lidera Maipú la región metropolitana con 30.000 millones de pesos, le sigue Coquimbo con 13.000, Puente Alto con 12.000. Entonces, ahí hay algo que a mí me llama la atención, pero insisto, mi afán no es acusar a nadie. A lo mejor esto puede estar, evidentemente, muy bien explicado, pero me llama la atención que en términos, por ejemplo, de población, ¿ok? Puente Alto entiendo que tiene más población que Maipú. Es la comuna más grande de Chile. Claro, Maipú tiene 30.000 millones de pesos en esa cuenta, versus Puente Alto, que tenía 12.138 millones. Cuando Maipú tiene menos población, esta es la población proyectada en todo caso, al 2024 por parte del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, insisto, natura vexata, que los datos hablen, de pronto esto tiene una explicación. A mí, desde la ignorancia que tengo en este tema, porque este es el primer reporte que nosotros llevamos a cabo, puede estar bien explicado, pero nos llama la atención, a mí en lo personal por lo menos. ¿Ok? Entonces, de hecho, lo vamos a hablar más adelante, yo creo que ese límite del 42% se tiene que modificar de alguna forma y también tiene que ser un poco más, tiene que tener racionalidad. O sea, a lo mejor tú no le puedes pedir el mismo 42% a un municipio pequeño versus uno grande. A lo mejor hay que tener en consideración la población que administra ese municipio y un gran, etcétera. Siguiente diapo, por favor. Entonces, las conclusiones, a grandes rasgos, el gasto en personal, como ustedes vieron en los gráficos y los valores, es una importante partida en el gasto municipal, evidentemente. ¿Ya? Esta cuenta, la 210404, a mi juicio, a nuestro juicio, necesita mayor regulación. En ese sentido, urge avanzar en transparencia y trazabilidad del gasto. Les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros abordamos este tema,
¿ya? Nosotros ocupamos una técnica simple de programación que se llama web scraping. ¿Para qué? Para nosotros ir a la página web del CINIM, que es un portal donde están los gastos de las municipalidades, y revisar distintas variables, distintos periodos. ¿Ok? Pero también nos dimos cuenta, por ejemplo, que estuvimos revisando dotaciones y en el portal de CINIM nos llamó la atención que vimos muchos datos repetidos en relación 2024 versus 2023. De hecho, por eso nosotros no publicamos todavía la variable dotación, o sea, cantidad de personas. Entonces, en ese sentido, la evidencia debe guiar las decisiones públicas. Por ejemplo, yo una humilde sugerencia, lo que yo sueño para nuestro país es que exista una especie de repositorio centralizado de datos donde personas como ustedes, como yo, por ejemplo, podamos ver cómo gasta nuestro municipio, en qué gasta. Cuando nosotros abordamos este problema, por ejemplo, si tú vas a una municipalidad, el formato a lo mejor que ocupa una municipalidad difiere de otro municipio. Distintas planillas Excel están diseminadas, no hacen fácil, yo creo, a mi juicio, la fiscalización. Entonces, para terminar, yo creo que es importante, por ejemplo, también reformular el estatuto administrativo, o sea, el cuerpo normativo que rige al personal municipal. Yo lo que deseo es que haya, por ejemplo, una carrera profesional, o que incluso los alcaldes también, por ejemplo, se autorregularan más en el sentido, por ejemplo, cuando tú entras a ver datos sobre gastos municipales, a lo mejor un alcalde podría ser proactivo y él mismo agregar o comunicar cuántos de su dotación, por ejemplo, viene con él. ¿Cuántos en el fondo son cargos políticos? ¿Se fijan? En el fondo lo que quiero transmitir, mientras más datos hayan, mientras más transparencia haya, mientras más fácil sea acceder a los datos, más fácil, menos costosa es la fiscalización y por consiguiente, a mi juicio, terminamos fortaleciendo la democracia. Eso a grandes rasgos. Muchas gracias, Raúl. Mira, hartas preguntas. Primero, agradecer que estés acá en nuestro programa y además, ¿quiénes hicieron este reporte? Porque es bastante interesante y además, también lo más importante también, ¿qué les motivó a hacer este reporte? O sea, como les decía anteriormente, para mí por lo menos es como una especie de filosofía de vida, de orientación al tema político. Yo creo que mientras más evidencia haya, mientras más datos hayan, mientras más fácil sea acceder a dichos datos, esto fortalece la democracia. Por ejemplo, ustedes comprenderán que hoy en día en que estamos en una sociedad súper polarizada, yo creo que toma más relevancia, más significancia que haya más datos. Porque el dato, aunque suene cliché, termina matando, creo yo, el relato. Entonces tú puedes tener tu ideología, tu visión del mundo, yo también, ¿ya? Pero no significa que nos tenemos que matar, sino que tenemos que conversar, tenemos que dialogar y tenemos que tener un marco común de referencia, a donde los dos nos acerquemos desde nuestras posiciones. Y a mi humilde juicio, esos son los datos. Entonces, como el gasto público es un tema relevante para el bienestar de la ciudadanía, para fortalecer la democracia, nosotros nos abocamos en primer lugar por el gasto municipal. Y quiero también agradecer al investigador principal de este trabajo, que es Luis González, que trabaja en el Centro de Estudios, él es economista de la Universidad de Santiago y ha hecho un trabajo fenomenal. Estamos trabajando en otros reportes y eso a grandes rasgos. Muchas gracias. Alex. Raúl, dos temas que me preocupan. Uno, como mostraste tú, el alto presupuesto que se gasta en partidas que no están suficientemente fiscalizadas. Había que ver quién es el responsable de fiscalizar, serán los consejos municipales, Contraloría, quién tiene que cumplir ese rol. Y el otro que no lo mencionaste, pero que lo vi en el estudio, un 22% de gente a contrata. ¿Qué les suena a ustedes el gran porcentaje que existe gente a contrata en los municipios? Ya, la verdad que desconozco por qué el porcentaje es tal. Por eso yo decía que algo que yo creo que debería existir es una carrera funcionaria, una carrera municipal, donde disminuya a lo mejor el personal a contrato y tú tengas, por ejemplo, una carrera funcionaria, una evaluación de desempeño, meritocracia y un gran etcétera. Eso. Perfecto. Mira, una pregunta relacionada, a ver,
vi que, por ejemplo, una de las municipalidades que más gastó fue la municipalidad de Maipú, independiente del color político, pero 30.000 millones de pesos en un año, contratar personal, que yo creo que se puede contrastar con lo que pasó con Barriga. Hay que decirla, el problema de Maipú no viene de Barriga, viene de mucho antes, la corrupción viene de mucho antes, incluso de Vittori y más atrás todavía. Entonces, si vemos, en Maipú aparte tiene su propio sistema de agua, que es municipal, que lo comparte con Estación Central, que es MAPA, pero todo eso, el personal a contrata, es 30.000 millones, lo que más o menos gastó los 4 años, se le estaba investigando a Katy Barriga. Entonces, ¿qué ustedes solamente están dando el dato? Puede ser que durante estos años que este gobierno aumentó la cantidad de personal, se puede decir, público, se fueron a las municipalidades, o ustedes no tienen esa información, hay que seguir investigando a través de transparencia, porque esos datos a mí no me cuadran, como una municipalidad que es grande, que es Maipú, en contraste con Puente Alto, que también es grande, la mitad, prácticamente un poco más de la mitad, lo está gastando Maipú. O sea, quiero ser súper franco. Para mí, el basar mi opinión en evidencia tiene una especie de como dimensión moral. Trato de no afirmar cosas con las que yo no tenga un sustento, un dato. Entonces, dicho eso, lo que quiero transmitir es que, claro, Maipú lidera en esa variable el programa de servicios comunitarios, que a nosotros nos llama la atención el alto gasto, que puede estar eventualmente explicado, y lo que nosotros vamos a trabajar es tratar de elevar solicitudes a través de transparencia, ¿cierto? Revisar más los datos, las dotaciones de personal, revisar los gastos en años anteriores, y a base de eso decir, oye, aquí hay algo, sí o no, a grandes rasgos eso. Pero sí nos llama la atención la dimensión del monto, 30.000 millones de pesos. Oye, Raúl, pero el estudio lo encuentro extraordinario, primero porque nos podría servir también de base, quizá ustedes lo van a hacer, de evaluar la gestión de las municipalidades. ¿A qué me refiero con eso? En el gasto de personal, usted hace un estudio también en cuánto se gasta per cápita en personal. Y habría que también compararlo con la satisfacción en el cumplimiento municipal. Entonces ahí nos podría dar una visión de cuánto de satisfacción tiene la gente con su municipio versus lo que se gasta, porque vi que había mucha diferencia. Se entenderán que en algunos lugares será por la población que tiene cada municipio, pero hay mucha diferencia en alguna municipalidad de cuánto se gasta per cápita en personal, y habría que compararlo con la satisfacción del servicio que le entrega esa municipalidad. Claro que sí, claro que sí. Y de hecho, si ustedes recuerdan, yo les hablaba sobre la razonabilidad del gasto. O sea, actualmente se establece un límite, el 42% de los ingresos propios permanentes del año anterior. Algo así se llama la cuenta, ¿ok? Pero yo digo lo siguiente, nosotros quisimos informar el gasto per cápita para tener una primera aproximación a los datos, ¿cierto? Para que el público se informara. Pero yo incluso voy más allá, yo creo que hay que reformar este límite e incluir a lo mejor todas las cuentas de gasto, como por ejemplo la del programa de servicios comunitarios, pero a lo mejor yo, desde los datos que he revisado, a lo mejor es más razonable incluso establecer razonabilidad. Es decir, ¿qué quiero decir? Tú no le puedes pedir a lo mejor el mismo límite de gasto a una comuna que tiene pocos ingresos, que tiene pocas personas, pocos funcionarios, versus una comuna gigante. ¿Qué cantidad de población administra la municipalidad? ¿Se entiende? ¿Qué problemas tiene debido a su, no sé, su geografía, donde está ubicado? A lo mejor los problemas de Punta Arenas son diferentes a los problemas de Arica, desconozco. Pero yo creo que el legislador lo que tiene que hacer rápidamente es decir, ok, vamos a incluir todas las partidas de gasto en ciertos límites, y eso es lo que finalmente la sociedad civil tenemos que empezar a revisar y auditar. ¿Te fijas? Perfecto. Raúl, pero sí, por ejemplo, en comunas, por ejemplo, la metropolitana, que hay comunas que son hermanas, están al lado, tienen parecida cantidad de habitantes, parecido tipo de población. Nos sirve este estudio para hacer una comparación, por ejemplo, cuánto es el gasto per cápita en salud versus la comuna del lado, y ver si esa diferencia
se explica la satisfacción del servicio. A eso me refiero. Lo mismo en educación. ¿Cuáles son los resultados en educación? Siendo que gastan mucho más o mucho menos que la comuna del lado. Claro, hay que bucear en los datos. Eso es muy buen punto. O sea, por ejemplo, si tengo dos comunas con una población similar y en cantidad, y por ejemplo a lo mejor vemos el gasto en salud y son muy dispares, y después vamos y buscamos datos sobre satisfacción en salud, o por ejemplo cuántas personas están, no sé si estará la información por municipio, en listas de espera, desconozco, se puede trabajar muy bien eso, y uno puede empezar a crear ratios, puede empezar a crear formas de evaluar a los municipios y un gran, etcétera. Si ustedes me preguntan, y esto es muy soñador, lo que yo sueño es que en el futuro, por ejemplo, uno pueda consolidar a través de estos repositorios centralizados de datos, y es un sueño personal, es que me encantaría que fuéramos tan inteligentes todos de crear, por ejemplo, una aplicación, ¿cierto? Donde cada persona pueda ver, por ejemplo, cómo gastó su municipio, en qué gastó, cuáles son los problemas, y conectar a la gente. De hecho, yo creo que un desafío que tenemos también es hacer que los datos sean entretenidos, sean interesantes para las personas. Si yo a cualquier vecino, por ejemplo, no sé, de la Florida, le presento esto gastó su municipio, de forma aburrida, de forma gris, probablemente no lo va a revisar. En cambio, a lo mejor, si desarrollamos una aplicación, y esto es una idea para el que la quiera tomar, donde la persona se sienta atraída por revisar, oye, esto gastó y por qué, estoy soñando en voz alta. Perfecto. Mira, una última pregunta por mi parte. Hace un tiempo atrás, a Sebastián Sichel, yo lo entrevisté en otro programa, y le pregunté lo siguiente, ¿qué opinaba de las corporaciones municipales? Él en ese tiempo no era candidato a alcalde y él me dice que es un mundo muy complicado porque son corporaciones que si bien son de la municipalidad, pero trabajan como una, se puede decir, como una fundación, como una entidad privada, se puede decir, y como está entre un limbo, servicio puesto interno, y a veces la Contraloría les cuesta entregar esa información. Por eso los problemas que hemos tenido, cuando tuvimos este caso con el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, que se encontró que se estaba desfalcando y estaba recibiendo plata de su mismo, de la corporación Vita Salud, y se estaba entregando el mismo plata y se estaba haciendo sobresueldo. Entonces, ¿qué podemos tener? Porque esa información, esa data no lo tenemos. No lo tenemos. Entonces, lo que ustedes están trabajando, y por eso yo tengo que primero agradecerte a ti y al otro investigador y la gente del centro de estudio que están poniendo en alcance. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo ustedes quieren que, porque hay que bucear, hay que entregar más datos, cuando uno le pide, por ejemplo, a transparencia, tienen un tiempo límite en dar la respuesta. Yo he hecho también preguntas a transparencia y a veces tanto ministerios, superintendencia, etcétera, te dan unas respuestas más o menos no satisfactorias. ¿Qué opinas de eso, Raúl? O sea, voy a ser súper majadero. Natura vexata, la idea en el fondo es someter, tensionar a las instituciones, en el buen sentido de la palabra. O sea, cuando yo le hablo de un repositorio centralizado de datos, es para que esta opacidad que tú estás mencionando respecto a las corporaciones, ¿se llaman? No exista. Sí. Lo que deberíamos nosotros tener es un gran repositorio centralizado de datos donde yo pueda ver todo el gasto disponible en línea y que cualquier persona con un clic pueda revisar. Mientras más opacidad exista, mientras menos datos existan, los incentivos son perversos. Entonces, yo insisto, por ejemplo, si tú entras a la página de un municipio, reporta de una forma, un Excel o planilla, etc. Otro municipio a lo mejor presenta de otra forma la planilla, etc. Y eso para las personas que queremos entender el gasto de los municipios, el gasto público, es costoso en términos de tiempo o en términos operativos. Entonces, insisto, mientras más datos tengamos, ¿cierto?
fortalecemos la democracia. ¿Por qué? Porque mientras más datos hayan, la gente está mejor informada, tomamos mejores decisiones y un gran etcétera. Yo te voy a dar un ejemplo. Hace un par de meses yo estuve revisando los gastos de personal de un municipio en particular. Uno solo. No lo voy a nombrar porque estamos trabajando. Y hay cosas que llaman la atención. Yo empecé a googlear, a revisar, y son operadores políticos. Entonces yo digo, ¿no tienen que existir los operadores políticos? Probablemente tienen que existir, pero tiene que ser todo transparente y que me digan un campo en una columna, yo, alcalde X, traje a todas estas personas, son cargos políticos. ¿Te fijas? Y esto le pago. Y estas son sus funciones. Y nosotros, de hecho, estamos trabajando en eso, pero a veces reportan de forma tan diferente, tan engorrosos los archivos, que es difícil de tabular y generar nueva información. Sí, ahí yo creo que los operadores políticos no deberían existir, o sea, que la plata se gaste en la gente y no en los políticos. Yo creo que necesitamos más recursos, no menos recursos. Como todo va a depender de qué entiendes tú por operador político. A lo mejor yo estoy, por ejemplo, a mi juicio, a lo mejor un alcalde quiere tener un buen trabajo territorial, que es válido, y necesita una persona que vaya, ponte tú, a las villas, a las poblaciones, se entere de lo que está ocurriendo, de los problemas que existen, le traiga datos para resolver un problema. Ese es como el ideal, a eso me refiero. No de un operador político a la vieja usanza, de lo que en el fondo todos sabemos que no debería ser la política. Perfecto. Oye, Raúl, para ir terminando, primero agradecerte el estudio. La otra vez también hicieron, si algo nos puedes comentar del que hicieron anteriormente, que generó harto revuelo, que fue el de los gastos de los diputados, y saber qué se viene con ustedes, qué otro trabajo tienen en mente a futuro, y dónde podemos encontrar el informe, que es lo más importante, que la gente va a querer leerlo y saber dónde lo puede encontrar. Sí, nosotros el año pasado llevamos a cabo un reporte o estudio sobre las elecciones municipales, gobernador, etcétera. También hicimos un pequeño estudio o documento de trabajo sobre los gastos de los diputados. ¿Ya? ¿En qué gastan los diputados? ¿Cuánto gasta cada diputado? Etcétera. Y yo creo que el próximo mes, ya durante mayo, vamos a publicar un reporte sobre las deudas de los chilenos. Crédito hipotecario, líneas de crédito, cómo nos fue después del COVID, en qué estamos hoy en día y un gran, etcétera. Pero insisto, y disculpen lo majadero, con lo que nosotros queremos aportar es con evidencia, con datos. Fijan, menos, todos tenemos derecho a tener una opinión, pero nosotros queremos en el fondo ser muy enfáticos en el fondo. Estos son los datos, esto es lo que hay, creemos que por acá tenemos que seguir. Por ejemplo, nosotros ahora presentamos los gastos en esta cuenta, que yo les digo que me incomoda el tema del límite del porcentaje que nos incluye, la de los programas de servicios comunitarios. Esto debería llamarle la atención a la autoridad respectiva, al legislador, a quien corresponda, para efectos del fondo de modificar esta norma, de modificar cómo nosotros controlamos este gasto, ser más transparente en el fondo. O sea, yo no les voy a dar detalles, pero revisamos, por ejemplo, dictámenes de Contraloría y habían cosas bien literalmente impresentables, que se gasta en aspectos que no son el objetivo de la cuenta. Por ejemplo, dice, contratación de persona jurídica para la realización de presentación artística, lo cual fue el imputado erróneamente a esta cuenta en particular, Contraloría General de la República. ¿Ya? Otro, existencia de contratos honorarios imputados a la cuenta programas comunitarios, los cuales no se encuentran vinculados a ningún programa comunitario. ¿Se fijan? Se contrató a secretarias en forma exclusiva para cada uno de los concejales de la comuna en el marco de un programa comunitario. Contraloría General de la República. ¿Se fijan? Entonces, mientras más datos podemos controlar, el público, las personas nos informamos, tomamos mejores decisiones, fortalecemos la democracia y este país cada día podría ser mejor. Eso. Raúl, faltó el último. ¿Dónde la gente puede encontrar estos informes? Sí, perdón, en nuestra página web de Democracia y Progreso. Googlean Democracia y Progreso, entran a la página web y ahí está el estudio. Y también están en Instagram, lo van a subir hoy día. ¿Ya?
Y yo en todo caso también lo voy a subir a redes sociales, pero espero que a la gente le interese, lo lean y que por favor nos escriban si tienen alguna idea o sugerencia. Somos abiertos a cualquier idea. No hay ideas tontas, decía mi abuelo siempre. No hay ninguna Oye, idea. ahí lo estamos poniendo en pantalla para que la gente se pueda meter a la página de usted. Uh-huh. Perfecto, muchas gracias, Alex. Miguel, por la invitación. Y en nombre del Centro de Estudio Democracia y Progreso, nuevamente agradecer la invitación. Queremos aportar al debate público con datos, con evidencia y para lo que ustedes quieran. Perfecto, gracias, Raúl. Ya, pues, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias y los dejamos abiertamente invitados para la próxima semana en este mismo horario para que vean nuestro programa Alerta de Centro, una mirada distinta del centro político y con muchos más invitados. Hasta la próxima. Nos vemos, Alex, que estés muy bien. Chao, Miguel, y esperamos el próximo programa con ansia para que el centro tenga donde escucharse y donde conversar. Así que nos vemos el próximo miércoles. Que esté muy bien. Saludos. Chao.